hermanos, qué pena por la dificultad que acabamos de tener. Espero podamos continuar. Acabamos de leer entonces la porción de Hechos de los Apóstoles en el capítulo 2, desde el versículo 22 en adelante. Empezamos a ver esta porción que va hasta el versículo 35. No olvide que empezamos a estudiar el sermón que Pedro dio a la iglesia. Este precioso sermón que fue dado gracias a la llenura del Espíritu Santo operando en la vida de este varón. No quiere decir que antes no experimentó la dádiva del Espíritu, sino que a partir de Pentecostés hubo una dádiva especial. Y esa dádiva especial ha permitido que este hombre se levante a presentar claramente la Escritura y a hablar de este precioso Salvador. Durante Hechos de los Apóstoles hemos visto cómo Lucas, de manera cuidadosa y detallada, ha hecho la conexión con el Evangelio de Lucas. Cómo de manera detallada ha mostrado la importancia de Lucas como Evangelio y de Hechos de los Apóstoles. Los dos han sido dirigidos a Teófilo, un hermano en la fe en una posición de poder y autoridad. Y a través de estos dos importantes relatos, Lucas ha podido mostrarle a su audiencia cuán glorioso es la labor que desempeñó Jesucristo, mostrando su vida, mostrando lo que enseñó. Ahora, lo que sucedió previo a su ascensión. Tenemos a un Cristo que ha resucitado. Tenemos a un Cristo que durante 40 días habló acerca del reino de Dios y su justicia. 40 días enseñó a sus discípulos sobre la teología del reino. Pero luego asciende y asciende con poder. Pero antes de ascender, le da una promesa a sus discípulos que debían esperar que el Espíritu Santo les sería dado. Y debían esperar en el mismo lugar donde Jesús había sido perseguido y asesinado. Los discípulos diligentemente lo hicieron. Se ocuparon de orar y buscar la presencia del Señor. También vimos a través de este estudio que buscaron un reemplazo para el traidor de Judas. Y aquel que nombraron fue a Matías. Una vez ya completo el cimiento y el fundamento de la iglesia, viene el cumplimiento de la promesa, viene el día de Pentecostés y en este día de forma gloriosa desciende el Espíritu Santo de manera especial, de manera pública y perceptible a todos los hombres. Vimos que este hecho estuvo acompañado de lenguas como de fuego, de un fuerte viento que corroboraba la venida del Espíritu Santo. Y estas lenguas de fuego permitieron a los discípulos, en cuanto a representación de lo que estaba haciendo el Espíritu Santo, hablar en las diferentes lenguas, es decir, en las diferentes glosas de todos los presentes. Recuerden que vimos más de 15 naciones representadas en esta audiencia. Y estas 15 naciones, al escuchar el Evangelio en su propio idioma, luego se encargarían de llevar el Evangelio a sus naciones. Una gloriosa obra que Dios permitió para la extensión rápida y poderosa de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Y todo esto nos ha mostrado que así lo planeó Dios para dar inicio a una nueva humanidad, a ese Israel espiritual que ahora extendería el reino de Dios a todas las naciones. Es por eso que en este libro vemos la obra del Espíritu Santo de manera gloriosa en los apóstoles, en los discípulos y en la iglesia, extendiéndose en todo el mundo. Pero también veremos en este libro que se presentarán muchos obstáculos, pero el Evangelio siempre vencerá gracias al poder de quien lo envió y en quien está respaldado, el Espíritu Santo. Todos nosotros, así pues, gracias a esta obra, nos convertimos en testigos encargados de dar testimonio de nuestro Señor
Jesucristo a todas las naciones. El miércoles pasado iniciamos entonces con el primer sermón de Pedro luego de Pentecostés. En la primera parte del capítulo 2 vimos que se encargó de refutar la burla de muchos de su audiencia que creyeron que lo que estaba sucediendo era fruto del consumo de bebidas alicoradas. Pedro entonces, con denuedo y en representación de todos los discípulos, le explica a su audiencia que esto era el cumplimiento de la promesa y que esta promesa había sido anunciada en Joel. Joel había profetizado lo que sucedería en Pentecostés, la venida del Espíritu Santo con poder, con señales que ratificarían que este era el inicio de una nueva etapa de la iglesia. En la segunda parte del sermón de Pedro, ahora pasa a explicar quién es ese Señor en el que hay salvación. Recuerde que la sección anterior terminó diciendo a la audiencia: hay salvación en el nombre del Señor. ¿Y cuál es ese Señor? Ese Señor que anunció Joel es el Señor que ahora Pedro explicará con detalle y con autoridad. Ese Señor en cuyo nombre hay salvación es la segunda parte del sermón que hoy estudiaremos. La estructura de esta segunda parte del sermón contiene una intención específica. Hay un tema contundente. Pedro quiere mostrar que la vida, la muerte, la resurrección y la ascensión son una garantía de que Jesús era el Mesías, el Salvador prometido. Escuche muy bien: su vida, su muerte, su resurrección y su ascensión. Estas fueron señales, garantías de que Jesús era el Mesías, el Salvador prometido. Y veremos entonces este importante tema en tres tópicos particulares. El primero, su vida, una evidencia de que era el Mesías. Versículo 22. Su muerte y su resurrección, un sello del Mesías. Y su exaltación, la noticia de que este Mesías sigue reinando con poder en favor de su pueblo. Veamos entonces lo que Pedro expresa con respecto a la vida de este maravilloso Mesías. Pedro, en este discurso, se dirige esta vez con contundencia, tratando de captar nuevamente la atención de su audiencia, aunque naturalmente estoy seguro que no se han distraído. Y les dice: varones israelitas, oíd estas palabras. Estad atentos pues a lo que ahora voy a continuar explicándoles. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Jesús el Nazareno. Esta audiencia sabe muy bien de quién está hablando Pedro. Es el nombre de aquel en quien Dios determinó dar salvación. Sí, Jesús, el Cristo, Emmanuel, Dios con nosotros. Es este el que Joel había dicho, en cuyo nombre se daría salvación a los hombres. Fue hecho hombre. Pero mire lo que Pedro dice: este Jesús que ustedes no aprobaron, que ustedes despreciaron, que ustedes llevaron a muerte y muerte de cruz, fue aprobado por Dios. No fue aprobado por los hombres, pero fue aprobado por Dios. ¿Cómo sabemos que fue aprobado por Dios? ¿Cómo sabemos que estaba respaldado por Dios? El mismo texto lo dice.
fue respaldado por maravillas, prodigios y señales que Dios obró por medio de él. Pedro ratifica entonces por medio de la vida de Jesús. Recuerde muy bien, convirtió el agua en vino, sanó enfermos, trajo a vida a los muertos, mostró poder sobre los elementos, sobre la tormenta, trajo a vida a aquellos que habían experimentado los embates de la muerte, predicó con sabiduría inigualable, mostró autoridad sobre Satanás y sobre todos los demonios. Este hombre poderoso fue respaldado con señales, maravillas y milagros. ¿Y quién lo hizo? Dios. Pedro le está diciendo a la audiencia, Jesús era respaldado por Dios. Fue Dios quien lo envió, porque Él es el Mesías que le había sido prometido. Pero no solo su vida es un sello de que Él era el Mesías, también su muerte y su resurrección corroboran que este es el Salvador prometido. Mira el versículo 23. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. ¡Wow! ¿Leyó esto, mi hermano, detenidamente? Jesús, el Mesías prometido, fue entregado por decreto trinitario. Antes de que todas estas cosas sucedieran, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en la eternidad pasada establecieron, decretaron que Jesús en un momento específico de la historia de la humanidad sería entregado para salvación de muchos. Moriría. No fueron los hombres los que determinaron esto. Fue Dios quien determinó que esto tenía que suceder para salvación de un pueblo. Pero los hombres por su pecado, responsablemente y desacatando la palabra de Dios, mataron al Mesías. Lo llevaron a la cruz. Lo trataron como el peor de los pecadores, siendo inocente. Mi hermanos, esto una vez más nos muestra la soberanía de Dios. Cristo no fue un plan que surgió en la historia del hombre. No fue un plan B al ver que el hombre pecó. Cristo nunca fue el plan B. Cristo siempre ha sido el plan A en la historia de Dios. Y así nos lo muestra Hechos. Antes de que esto sucediera, ya se había anunciado que Jesús sería entregado y moriría para salvar a muchos. Acá vemos entonces el decreto de Dios, pero la responsabilidad humana. Y aunque Dios determinó que así sucedería para salvación de muchos, el hombre es responsable de haber pecado contra Dios y de despreciar al Mesías, el cual Dios levantó. Entonces, mis hermanos, tenemos a aquel que con su vida y las señales de poder demostró que era el Mesías. Ahora tenemos a un Mesías que una muerte que fue determinada soberana por Dios y causada por la responsabilidad pecaminosa del hombre, ahora es levantado por el poder de Dios. Y este fue levantado y suelto los dolores de la muerte, porque era imposible que la muerte pudiera retenerlo.
La muerte no tenía el poder para retener a Jesús porque era el Mesías. Eso es lo que Pedro le está diciendo a la audiencia. Entiendan esto. No podía retenerlo la muerte porque él era el Mesías prometido, el Salvador anunciado. Y para corroborar esta importante verdad, cita al salmista. Mire lo que dice. Porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. 27. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que su santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. ¿Esto a quién se refería? ¿Al salmista? Pedro hace una teología bíblica maravillosa. Interpreta esta profecía que salió de los labios de David de manera correcta. Y mire lo que dice en el versículo 29. Varones hermanos que me están escuchando, puedo decir libremente que el patriarca David murió y fue sepultado, y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. ¿Qué está diciendo Pedro? Esto es una evidencia de lo que David estaba diciendo, que era una profecía que no correspondía a él, sino al Hijo de Dios, aquella simiente que vendría de su árbol genealógico como rey. Este es Jesucristo. Mire lo que dice el verso 30. Pero siendo profeta, ¿quién? David. Y sabiendo que con juramento Dios había jurado que su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo, al Mesías, al ungido, para que se sentase en su trono. Es decir, este Mesías prometido reinaría, se sentaría en el trono del rey, porque este Mesías sería Rey de reyes, Señor de señores. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Una de las cosas que los judíos y ni aún los discípulos lograba conciliar en su mente era la idea de que el Mesías moriría. Cada vez que Jesús le dijo a sus discípulos, es necesario que muera, ellos no lo podían entender. El Mesías, este que vendría a rescatarnos y a liberarnos, moriría. Es una evidencia de que tenían las verdades de la Escritura en su cabeza, pero no las discernían espiritualmente. Acá David también nos recordaba que era necesario que éste muriera, pero ¿qué pasaría con su muerte? La muerte no podría retenerlo. ¿Por qué? Porque su alma no vería corrupción, no podría permanecer en el Hades. Recuerde que Hades, acá en el original, apunta al Seol, a la sepultura, a la tumba. Es decir, aunque iría a la tumba, no experimentaría en su carne corrupción, porque éste no podría ser retenido por la muerte. ¿Por qué? Porque en él no había pecado. Además, la había vencido al derramar su sangre en la cruz del Calvario. David había profetizado que Jesús no permanecería en la tumba, en el Seol. La muerte no podía retenerlo porque éste resucitaría. Y ese que resucitó es Jesús. Jesús no podía ser retenido por la muerte. ¿Recuerdan, hermanos, por qué vino la muerte?
porque el primer Adán incumplió el pacto, pecó, y asimismo entró la muerte física y la muerte espiritual. Por lo tanto, la paga del pecado es muerte. Pero como Jesús vivió sin pecado, el segundo Adán vivió de manera perfecta, la muerte no podía retenerle. Pero Jesús no solo venció la muerte para que no pudiera retenerle a él al vivir una vida santa y sin pecado. Jesús venció la muerte en la cruz para que ninguno de su pueblo pueda ser retenido por la muerte. Por eso seremos resucitados juntamente con Cristo cuando Él regrese. Así como Jesús venció la muerte y la muerte no le pudo retener, mis hermanos, nosotros sabemos que cuando llegue el día de nuestra muerte, gracias al Mesías prometido, a Jesús, la muerte no podrá retenernos. Porque aunque nosotros sí pecamos, se nos imputó la vida que Jesús vivió sin pecado. De esa forma, seremos resucitados juntamente con Él y reinaremos con Él para siempre. Con alegría entonces, esta nueva humanidad, esta Israel espiritual dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? Porque Cristo ha vencido la muerte. Acá tenemos entonces una vida que respalda que Jesús era el Mesías. Una muerte que había sido anunciada, pero una muerte que causaría la muerte de la muerte, que quitaría el poder total que tenía sobre los hombres. Y ésta ya no podrá operar en esta nueva humanidad, porque esta nueva humanidad tiene el Espíritu de Dios. Pero no solo la muerte, sino que resucitó. Fue levantado por el mismo que lo respaldó con señales de poder. Este mismo lo levantó de la muerte y resucitó con poder. Pero este que resucitó también fue exaltado. Mire conmigo en el verso 33. Así que, exaltado por la diestra de Dios. ¿La qué? La diestra de Dios. Imagínese un momento lo que está pasando en la audiencia a la cual le está hablando Pedro. Este que ustedes no aprobaron, este del que ustedes se burlaron, este que menospreciaron y humillaron, este que llevaron de manera vil a la cruz, si es el Rey de los judíos, si es el Rey del universo, este de quien ustedes se burlaron, es el único en cuyo nombre hay salvación. Y no solo resucitó, sino que Dios lo exaltó con su diestra poderosa. Y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Ojo con esto, porque esta es una parte vital del sermón de Pedro. Le está diciendo Pedro a su audiencia, la diestra poderosa de Dios, la mano poderosa que los libró a ustedes de Egipto, la mano poderosa que siempre ha mostrado su poder, ha exaltado a Jesús porque es el Mesías, porque es el Rey. No olvide que los reyes, cuando tenían una victoria sobre sus enemigos, recibían regalos para reconocer su victoria y su poder. Y cuando este rey recibía todos estos regalos, lo que hacía era compartirlo con sus súbditos y con su pueblo. Jesús, el Mesías, está siendo entronizado por el Padre, es lo que le está diciendo Pedro. Él ha sido entronizado, Él ya está en el trono. La mano poderosa de Dios lo ha exaltado y lo ha puesto como Rey. Y la recompensa que Jesús recibió por su vida santa y al ser exaltado como Rey
es el Espíritu Santo. Él recibe al Espíritu de Dios como regalo y como rey de esta nueva humanidad, toma esa dádiva y la comparte ¿con quién? Con su pueblo, con sus súbditos, con sus siervos. Qué importante lo que Pedro le está diciendo a su audiencia. El Espíritu Santo ha sido dado por Jesús gracias a que Él está sentado en el trono y ha decidido libre y voluntariamente compartir este tesoro con todos los que hacen parte de su pueblo. Versículo 34, porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Hermano, por favor, acompáñeme en esta imagen. David está profetizando el momento en que Dios Padre le dice a Dios Hijo, siéntate a mi diestra, siéntate en el trono hasta que todos tus enemigos sean puestos por estrado de tus pies. La audiencia está estupefacta, anonadada al ver el gran pecado que habían cometido al despreciar al Mesías, al Salvador prometido, porque éste ahora está en el trono y ha recibido una dádiva, el Espíritu Santo, pero la ha compartido con sus súbditos, su pueblo. Eso fue lo que pasó en Pentecostés, que aquel que está en el trono compartió el Espíritu con sus súbditos y lo sigue compartiendo con todos los que son añadidos a este pueblo. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo, le ha hecho Rey sobre todo. Qué gran precio pagó Jesús para salvar a pecadores como nosotros. Pero qué gran recompensa recibió Cristo por dar su vida voluntariamente en rescate de muchos. Está sentado en el trono, a la diestra del Padre, gobernando con poder, y sigue dando la dádiva que le fue otorgada, sigue dando al Espíritu Santo. ¿Quiénes? Solo aquellos que hacen parte de esta nueva humanidad. Solo aquellos que ponen la fe en el nombre de este Señor que salva, que había anunciado Joel y del cual ahora está hablando Pedro. ¿Quién? Jesucristo. En Él hay salvación, hay perdón de pecados, pero también como Rey nos comparte de su botín, el Espíritu Santo descendiendo sobre nosotros. Así que Jesús está en el trono. Ya fue puesto en el trono y está reinando con poder y autoridad. Y gobierna sobre el mundo entero y sobre su iglesia. Y reina de manera eficaz y poderosa. Y todo aquel que es añadido a este reino recibe el Espíritu de Dios. Es por eso que este reino avanza con poder. No es por causa del poder y la habilidad de quienes componen este reino, sino por causa del Rey que está en el trono gobernando con poder y sabiduría. Por causa del tesoro que nos ha sido dado, el precioso Espíritu Santo de Dios.
Es por eso que hombres débiles y torpes como Pedro y los discípulos y todos los que hacen parte de esta nueva Israel pueden hablar con denuedo, pueden hablar con poder, porque ese Rey reina con autoridad y porque nos ha dado el Espíritu Santo para cumplir esta preciosa tarea de ser testigos a las naciones. ¿Qué podemos aprender entonces de esta segunda parte del sermón? Jesús es el Mesías. El que niegue a Jesús, niega el único medio de salvación que Dios ha provisto. Jesús es el Mesías que fue prometido desde Génesis. Uno que no fue aprobado por los hombres, porque no necesitaba la aprobación de estos. Fue despreciado por las autoridades mismas de la época, pero Dios sí lo aprobó y respaldó su aprobación con una vida de poder, con su muerte y su resurrección, dando cumplimiento a todo lo que ha sido anunciado acerca del Mesías. Una muerte que fue decretada por el Consejo Intratrinitario. Una muerte que fue decretada antes de que sucediera, porque Jesús ha sido el plan A y el único plan para la salvación de un pueblo pecador. Pero este fue entregado pecaminosamente por los hombres. Por eso todos los hombres tendrán que dar cuentas por haber despreciado a Jesús y por haberlo entregado en la cruz del Calvario de una manera vil, porque el decreto de Dios no anula la responsabilidad del hombre. Pero este Mesías fue resucitado y fue exaltado y está en el trono gobernando con poder. Lo ha hecho, lo está haciendo y lo va a hacer. Nuestro Rey vive, iglesia. Nuestro Rey está gobernando con poder y aún este tiempo de dificultad, aún este complejo tiempo que estamos viviendo, hace parte de lo que Él ya había decretado eternamente. Y estamos confiando de que Él está reinando en esta situación. Pero somos responsables de buscarle. Somos responsables de arrepentirnos de nuestro pecado. También sabemos que este rey recibió una gran recompensa. La paga por su victoria fue el Espíritu Santo. Y Él voluntariamente lo dio a la iglesia. Cada hombre que hace parte del cuerpo de Cristo mediante la fe tiene el Espíritu Santo. No puede haber un solo hombre del pueblo de Dios, de la Israel espiritual, que no esté gozando del poder del Espíritu Santo operando en su vida. Así que, si tú no estás experimentando el poder del Espíritu Santo, muy seguramente, mi amigo, es porque aún no eres parte de este pueblo al cual se accede solo por la fe en Jesucristo. ¿Has creído en Jesús? Porque si tu fe es genuina, estás gozando de la recompensa que este rey da a todos sus súbditos. El Espíritu Santo obrando en tu vida. Este Mesías, que es rey, sacerdote y profeta, es el único que puede salvar a los hombres. Tal y como dijo Joel, como lo dijo Jesús y como lo está repitiendo Pedro, en ningún otro nombre hay salvación. Mas a cuantos les recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. También dice la palabra, pues en ningún otro nombre hay salvación, en ningún otro nombre hay perdón de pecados, solo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo.
¿Qué podemos aprender de Pedro como predicador? Ya vimos a Jesús como Mesías exaltado que está en el trono y que da su Espíritu Santo. Ahora, ¿qué podemos aprender de Pedro? De Pedro como predicador aprendemos lo que hace el Espíritu Santo cuando viene a la vida de un vaso de barro. Algo que nos anima a nosotros para poder cumplir con esta tarea de predicar fielmente. Porque no es por la calidad del vaso, es por la calidad de lo que ha sido depositado en el vaso de barro, el Espíritu Santo de Dios y la verdad del Evangelio. Vemos entonces que no debemos mirar lo que nosotros somos o podemos hacer, sino lo que Dios puede hacer en nosotros y a través de nosotros gracias a la dádiva del Espíritu Santo. Aprendemos de Pedro que la tarea del predicador no es contar historias motivacionales o sus anécdotas, testimonios y experiencias particulares. La tarea del que predica es presentar a Cristo a través de toda la Escritura. Hablar de la vida de Jesús, no de la vida del pastor, de la muerte de Jesús, de la resurrección de Jesús y de la exaltación de Jesús. Aunque no es un mensaje muy popular, es el único mensaje que puede salvar a pecadores. Dios envió a su Hijo. El Hijo voluntariamente se entregó para salvar a un pueblo pecador. Esto no fue algo inesperado, no fue algo que tuvo que planear en un momento inesperado de la historia. No, así estaba escrito. Nunca se salió del plan de Dios. Así era el plan de Dios, que Cristo muriera. Todo hombre, hermano, debe reconocer que ha pecado contra Dios y que aunque Dios planeó, nosotros hemos pecado al despreciar a este único Mesías que quita el pecado de los hombres. Pero esto también nos deja ver algo importante. Cuando el Espíritu Santo viene a un hombre, por la fe en Cristo, no solo es transformado, no solo es hecho una nueva criatura, sino que ahora tiene el Espíritu de Dios que le guía y le sustenta firmemente hasta el final. Además, son borrados todos nuestros pecados. Esto viene en parte de ese glorioso manifiesto de misericordia de Dios. Y a pesar de nuestro pasado pecaminoso, al ser redimidos y recompensados con el Espíritu Santo en Cristo Jesús, ahora somos útiles para servirle y poder ser testigos de este glorioso evangelio. Cuando tú vienes en fe y arrepentimiento a Jesús, recibes el Espíritu, eres transformado, pero también eres hecho testigo a las naciones para hablar acerca de este precioso Jesús, que es el Mesías prometido, quien murió, resucitó, pero es exaltado por Dios y está sentado en el trono, gobernando con poder. Así que tú, amigo o amiga que escuchas este mensaje, no sigas despreciando a Jesús, porque cuando desprecias a Jesús, desprecias al que lo envió. No hay más caminos. Jesús es el único camino al Padre. Es el único que está sentado a la diestra de Dios Padre. Cuando tú crees que hay otro camino a Dios, estás despreciando al único camino verdadero y estás despreciando a aquel que envió a Jesús. Cuando tú dices que hay otro camino que conduce al cielo, aparte de Jesús, estás diciendo que lo que hizo Jesús no fue suficiente para salvar y que se crearon otras alternativas. Nunca te atrevas a seguir diciendo
que aparte de Jesús hay otro medio de salvación. Solo Jesús está en el trono. Solo Él gobierna a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. No desprecies más a Jesús. ¿Acaso vas a negar, como los judíos, las señales que le acompañaron? Hoy la ciencia no puede hacerlo. La misma historia corrobora que sus señales y sus manifestaciones de poder se cuentan como hechos históricos innegables, al igual que su resurrección. No desprecies más a este, mas reconoce que solo en Él hay perdón de pecados. Solo en Él hay salvación, porque solo Él murió, solo Él resucitó y solo Él está exaltado y sentado en el trono. Mis hermanos, Pentecostés ratifica esta nueva etapa de la iglesia. Una etapa de poder, una nueva humanidad que tiene el Espíritu de Dios y que se sigue compartiendo a todos los que son añadidos a este pueblo mediante la fe. Cuando el Espíritu de Dios viene a cada corazón, pues el reino de Dios se sigue extendiendo en este mundo. Somos vasos de barro, pero por la fe en Cristo nos ha sido dado el Espíritu para ser testigos eficaces de esta gran obra de extensión de su reino por medio del Evangelio. Oremos. Señor, muchas gracias por este momento. Gracias por tu palabra. Gracias por dejarnos ver todo lo que hay en este sermón de Pedro, mostrando que Pentecostés fue el cumplimiento de lo que había profetizado Joel, de lo que había anunciado Jesús, Juan el Bautista, y lo que había profetizado David en sus escritos. Gracias damos al ver que la muerte no te pudo retener, y gracias a tu victoria tampoco puede retener a tu pueblo. Un día resucitaremos juntamente contigo. Gracias por darnos tu Espíritu Santo y gracias por seguir dirigiendo eficazmente a tu pueblo desde el trono, desde la diestra de Dios Padre. Bendito seas, Jesús, y bendito sea tu nombre, el único nombre en el que hay salvación y perdón de pecados. Amén y amén. Mis hermanos, que el Señor les bendiga y que estén